Mi hermana me acusó falsamente, lo que llevó a mi encarcelamiento durante años. Y ahora que he sido liberado, le pagaré todo lo que pasé con la misma moneda. Mi hermana siempre ha sido una persona problemática, y todos lo sabíamos. Ni siquiera terminó la preparatoria porque, mientras asistía, simplemente decidió desaparecer durante años con un novio. Y cuando terminaron, regresó y de inmediato empezó a vivir con nosotros de nuevo. Mi madre y mi padre se quejaban, pero no hicieron mucho más que eso. Obviamente, esto me molestaba, y les dije muchas veces que ya la había visto tomar mis cosas para vender. Pero ellos solo decían que debía tener paciencia y que no podían simplemente echar a mi hermana de la casa. Sin embargo, un día ella hizo algo que jamás imaginé que haría. La policía llegó a nuestra puerta, diciendo que una persona del vecindario vio a alguien salir de su casa hace unos días llevando sus pertenencias personales. Esta persona siguió al sospechoso y vio que entraba en nuestra casa. Estaba enmascarado, por lo que no sabían quién era, pero aún así vinieron a revisar la casa con una orden judicial. Todos ya sabíamos quién había hecho esto, y aceptamos que entraran porque no teníamos muchas opciones. Registraron la casa, entraron al cuarto de mi hermana y, sorprendentemente, no encontraron nada. Pero, para mi sorpresa, cuando quitaron una de las capas de mi cama, encontraron varios objetos que coincidían con la descripción de los artículos en el informe policial. Así que me llevaron a la cárcel. Cuando miré a mi hermana, ya sabía que había sido ella quien escondió todo ahí mientras yo no veía. A pesar de eso, no parecía arrepentida, incluso parecía estar sonriendo. Pensé que, de cualquier manera, me liberarían, ya que eso no probaba nada. Pero, para mi sorpresa, algunas personas que fueron robadas testificaron que fui yo quien se llevó las cosas. Tal vez lo hicieron por enojo y por querer que alguien fuera arrestado. Tal vez lo hicieron porque tengo la misma estatura que mi hermana y podrían haberse confundido. No lo sé. Pero, al final, fui condenado. 12 años en prisión, un historial manchado. Perdí mi trabajo y la universidad, mientras mi hermana estuvo libre todo este tiempo. Terminé saliendo este año, unos 2 años antes por buen comportamiento. Nunca perdoné a mi hermana ni a mis padres, ya que, con el tiempo, ni siquiera creían que yo era inocente, incluso conociendo la personalidad de mi hermana. Cuando volví a casa, ella todavía vivía ahí. Y como no tenía trabajo ni ahorros, sabía que tendría que quedarme ahí también durante mucho tiempo, conviviendo con esa persona. Pero también decidí que no dejaría que se saliera con la suya. Sabía que mi hermana no escondería lo que hizo porque pensaba que, ahora que había cumplido la sentencia, ya no podían arrestarla por eso. Así que, cuando mis padres salieron, fui directamente a hablar con ella. Antes de que pudiera decir algo, empezó a reírse y a burlarse de cómo terminé en la cárcel por algo que ella hizo y sigue haciendo hasta el día de hoy. Y realmente no podía creer lo fácil que fue salirse con la suya. Incluso dijo que debería tener cuidado porque, si me descuidaba, volvería a esconder sus cosas en mi cama y sería arrestado de nuevo. Sin embargo, lo que no sabía era que, durante todo ese tiempo, yo estaba grabando todo en secreto. Sabía que se incriminaría sola. Sabía que no tenía vergüenza de lo que había hecho. Ese mismo día hablé con un abogado sobre el caso, y aceptó representarme, quedándose con el 20% de lo que ganaría. Sé que esto es más de lo habitual, pero no tenía muchas opciones. No solo la demandaré por acusarme falsamente, sino que también revelaré ante el tribunal que admite seguir cometiendo estos actos. Además, lógicamente, demandaré al gobierno por haber sido encarcelado injustamente durante tantos años. Sé que ganaré mucho dinero al final, pero, sinceramente, solo quiero justicia. Porque sé que ninguna cantidad de dinero en el mundo recuperará el tiempo que perdí durante todos esos años en prisión por algo que no hice. La notificación del tribunal llegará mañana, y estoy ansioso por ver su cara cuando le muestre que grabé todo lo que dijo. Después de que llegó la notificación, la casa se convirtió en un caos. Por primera vez, mi hermana perdió esa actitud arrogante. Intentó actuar como si no fuera importante, pero vi el pánico en sus ojos. Trató de arrebatarme el papel de las manos, pero ya tenía copias guardadas. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo con una sonrisa nerviosa que no convencía a nadie. «¿De verdad crees que vas a salir impune?», le respondí. «Todo lo que hiciste va a salir a la luz. Esa confianza tuya será tu ruina». Como era de esperar, mis padres intervinieron en la discusión. Mi madre estaba furiosa, no conmigo ni con ella, sino con la situación. Como siempre, trató de minimizar las cosas, insistiendo en que yo estaba exagerando y que esto destruiría a la familia. Mi padre, en cambio, se quedó en silencio. Sabía que algo estaba mal, pero siempre optaba por callar para evitar conflictos. Eso solo aumentó mi enojo. Años de complacencia, y ahora se quedaba ahí, mudo, mientras yo enfrentaba todo. Mi hermana comenzó a negar todo, gritando que yo estaba loco y que todo era una conspiración. Pero sabía que estaba asustada. Entonces recurrió a lo que siempre hacía mejor: manipular. Miró a mis padres, con lágrimas en los ojos, y dijo: «¿De verdad van a dejar que me haga esto? Quiere destruir a la familia». Predeciblemente, mi madre cedió. «No puedes hacer esto, hijo, es tu hermana. Por favor,
Piensa en lo que estás haciendo. Pero no cedí. He pensado en esto durante 12 años, respondí fríamente. Ahora es momento de que alguien pague. Los días siguientes fueron intensos. Mi hermana lo intentó todo. Primero, ofreció disculpas falsas. Lloró, suplicó, prometió cambiar. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica. Comenzó a provocarme, intentando hacerme perder el control, esperando que hiciera algo impulsivo que pudiera usar en mi contra. Pero estaba preparado. Cada palabra suya, cada amenaza, la grabé. Sabía que cada detalle podría ser útil. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, ella parecía confiada de nuevo. Llegó bien vestida, con esa sonrisa arrogante que tanto detestaba. Pero yo estaba tranquilo. Sabía lo que tenía en mis manos. Durante el juicio, mi abogado fue directo al punto. Las grabaciones que hice eran contundentes. Su voz confesando los crímenes era inconfundible. Ella intentó desmentirlo, diciendo que había editado todo, que era una conspiración. Pero el juez no parecía convencido. Entonces vino la parte que más me enfureció. Llamaron a mi padre a testificar. Dudó, pero al final admitió que sabía que mi hermana era problemática y que ya había robado cosas antes. Fue un golpe duro para ella, pero para mí fue una mezcla de alivio y rabia. ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué me dejó pudrirme en prisión sabiendo la verdad? Mi madre, por otro lado, fue un desastre. Trató de defender a mi hermana, diciendo que era joven e imprudente, pero que jamás haría algo tan grave. Cuando le preguntaron por qué no creyó en mí, murmuró algo sobre lo difícil que era elegir entre sus hijos. Fue patético. Ahí estaba yo, 12 años después, con mi vida arruinada, mientras ellos seguían protegiéndola. El momento más satisfactorio fue cuando reprodujeron la grabación. La sala quedó en silencio mientras todos escuchaban a mi hermana incriminarse. Su expresión cambió por completo. Por primera vez, realmente parecía aterrada. Y cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, se derrumbó. Comenzó a llorar, diciendo que no sabía por qué lo había hecho, que estaba confundida, que nunca quiso que yo fuera a prisión. Pero sabía que era otra manipulación. El juez también lo sabía. Al final, fue condenada por perjurio y falsificación de pruebas. Tendrá que pagar una indemnización que probablemente nunca podrá reunir. Para mí, fue una pequeña victoria. Pero la demanda contra el gobierno aún estaba en curso, y sabía que esa sería una batalla más difícil. Cuando salí del tribunal, sentí un alivio, pero también una extraña sensación de vacío. Nada de eso devolvería los años que perdí. Aún no tenía trabajo, ni casa, ni un futuro claro por delante. Pero al menos mi hermana finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y anticipación. Mi hermana seguía viviendo en la casa de mis padres, y la atmósfera era insoportable. Me evitaba, pero sabía que estaba tramando algo. Y tenía razón. Una noche, escuché una conversación entre ella y mi madre. Mi hermana decía que encontraría la manera de revertir la situación, que yo no había ganado nada. Ahí estaba. No había aprendido nada. Lo que ella no sabía era que yo estaba preparado para el siguiente paso. Sabía que aún había más verdades por descubrir, más mentiras por exponer. El juicio era solo el comienzo. Ella tenía un historial de crímenes y engaños que iba mucho más allá de lo que ya había admitido. Y me aseguraría de que todo saliera a la luz, hasta el último detalle. Por ahora, estoy aquí, esperando su próximo movimiento. Pero una cosa es segura, mi lucha no ha terminado. Ella cree que puede seguir saliéndose con la suya, pero no voy a parar hasta que pague por todo. Aún hay mucho por revelar, y estoy más decidido que nunca a asegurarme de que se haga justicia. Después de semanas viviendo en ese ambiente tenso, finalmente algo cambió. Llegó la notificación de que el gobierno había aceptado mi caso contra ellos. Mi abogado estaba seguro de que obtendríamos una victoria sólida, considerando las grabaciones y el error evidente del sistema al investigar correctamente el caso. Eso reavivó algo en mí, la determinación de cerrar este capítulo de una vez por todas. No solo contra el gobierno, sino también contra mi hermana. Mientras avanzaba la demanda contra el gobierno, comencé a preparar mi siguiente movimiento. Sabía que mi hermana nunca cambiaría, y convivir bajo el mismo techo se había vuelto insoportable. Cada vez que se cruzaba conmigo, no perdía la oportunidad de provocarme. A veces, sonreía de manera maliciosa, como si aún tuviera cartas bajo la manga. Otras veces murmuraba cosas como esto no va a terminar así. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía tenía algo que ocultar. Comencé a observarla más de cerca. La forma en que pasaba horas en el teléfono, cómo desaparecía durante largos periodos y regresaba con bolsas sospechosas. Descubrí que tenía un pequeño cuarto cerrado con llave en la casa, un espacio que todos pensábamos que estaba vacío. Pero algo no cuadraba. Era hora de investigar. Con una excusa para mis padres, conseguí la llave del cuarto mientras mi hermana estaba fuera. Cuando entré, lo que encontré confirmó mis sospechas. El cuarto estaba lleno de cajas con objetos que claramente no le pertenecían. Ropa, electrónicos, incluso joyas. Ella seguía robando. Pero esta vez, en lugar de esconder las cosas en mi cama, las guardaba allí. Tomé fotos de todo, documenté cada objeto y el estado en el que estaba. Esa noche,
La confronté cuando estábamos solos. Quedó en shock cuando le mostré las fotos. ¿De verdad nunca vas a cambiar, verdad?, le pregunté, manteniendo la calma. Intentó negarlo, pero sabía que estaba acorralada. Cuando se dio cuenta de que no tenía salida, comenzó a atacarme verbalmente, diciendo que yo siempre había sido el problema, que me merecía todo lo que me había pasado. Lo que no sabía era que ya había enviado las fotos a mi abogado y que estaba grabando todo lo que decía en ese momento. Días después, con el apoyo de mi abogado, entregamos todas las pruebas a la policía. Actuaron rápidamente. Una mañana, cuando menos lo esperaba, los policías llamaron a la puerta. Mi madre entró en pánico. Mi padre permaneció en silencio como siempre, pero mi hermana, ella gritó, lloró, suplicó, pero esta vez no había salida. Registraron el cuarto y confirmaron todo lo que había denunciado. Se la llevaron esposada frente a todos, y aunque odiaba admitirlo, fue satisfactorio verla finalmente enfrentar las consecuencias. La casa quedó extrañamente silenciosa después de eso. Mis padres estaban desconsolados, no por mí, sino por ella. Aún así, sabía que no había otra forma. Necesitaba esa justicia. Mientras tanto, el caso contra el gobierno también estaba llegando a su fin. Después de meses de audiencias y declaraciones, el juez finalmente emitió el veredicto. El gobierno fue declarado culpable de negligencia al condenarme sin realizar una investigación adecuada. Me otorgaron una indemnización considerable, dinero que nunca devolvería los años perdidos, pero que finalmente me daba una oportunidad para empezar de nuevo. Con ese dinero, decidí hacer algo que siempre había querido: dejar esa casa. Encontré un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo y comencé a planear el próximo capítulo de mi vida. Pero no pude dejar todo atrás tan fácilmente. Sabía que mi hermana aún estaba detenida, esperando juicio por sus crímenes más recientes, y eso me daba una extraña sensación de paz. El día de su juicio llegó. Asistí como testigo. Cuando entré en la sala y la vi sentada allí, cabizbaja, no sentí lástima, sino una amarga sensación de satisfacción. Finalmente estaba donde pertenecía. El juez fue implacable. Las pruebas eran contundentes, y su falta de remordimiento fue decisiva. Fue condenada a varios años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por mucho tiempo. Cuando se la llevaron, no me miró, pero sabía que sentía mi mirada sobre ella. Mis padres intentaron mantener contacto conmigo después de todo, pero sabía que necesitaba cortar lazos. Nunca creyeron en mí cuando más los necesité, nunca tomaron una posición cuando todo se estaba desmoronando. Y ahora, después de todo, ya no había espacio para ellos en mi vida. Rompí todas las conexiones y me enfoqué en reconstruir lo que había perdido. Hoy, meses después de todo, siento que finalmente puedo respirar. Mi vida está lejos de ser perfecta, pero por primera vez en años, siento que tengo el control. Mi hermana está en prisión. Mis padres ya no forman parte de mi rutina, y el dinero de la indemnización me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Pero todavía hay un vacío. Una parte de mí sabe que esos años perdidos nunca podrán recuperarse. Lo que no sé si esto realmente es el final. Mi hermana es como una sombra que siempre regresa, y aunque esté en prisión, siento que no será la última vez que escuche de ella. Pero, por ahora, estoy en paz. Y si alguna vez intenta algo de nuevo, estaré listo. Porque ahora sé que soy más fuerte de lo que ella jamás será. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.